No te rindas aunque el mundo no entienda tu visión. Las mentes que cambian el futuro siempre son primero llamadas locas. Sigue construyendo, sigue soñando, aunque trabajes en silencio y nadie aplauda todavía. Porque cuando llegue el momento, la misma energía que hoy te hace dudar será la que encienda el mundo con tu luz. Nikola Tesla. Cerebrillos, mentes curiosas, mentes inquietas, afectados por el desasosiego de Pessoa, siddharthas contemporáneos, lobos esteparios, locos varios. Bienvenidos a este libro digital que no es un canal, no está para entretenerte, que lleva por título El origen químico de la moral y que explica el origen de la vida. El origen químico de la vida, que luego pasó a ser el origen físico-químico de la vida y que ahora ya es el origen cuántico de la vida. Entonces, este libro es la explicación de la vida, la versión y la visión de un geólogo. Y el capítulo de hoy habla sobre números primos, el origen del tiempo. Algo un poco extraño porque el tema de los números primos no está muy resuelto y el tiempo causa muchos problemas en muchas personas. Pero como uno sigue indagando y llega cada vez más profundo en este tema, llegué hasta los números primos, que son el origen del tiempo. Entonces, sin más dilación, empecemos. Bueno, tenemos que partir por definir o redefinir el tiempo, porque yo ya esto lo dije anteriormente, en un adendum que se llama Tiempo, Memoria y Conciencia. Y no era una campaña política. Entonces, necesito redefinir el tiempo otra vez. ¿Qué es el tiempo? Ciclos, repeticiones. Entonces yo llegué a establecer que si algo se repite constantemente, lo puedo tomar como una especie de reloj. El día terrestre es un reloj natural. Los relojes que el hombre inventa, no. Porque el día dura un día. Y es la unidad de tiempo, el día. Y el hombre cuando toma conciencia de ese ciclo repetitivo, toma conciencia del tiempo, es ahí donde nace la conciencia, la percepción del tiempo, el incorporarlo en tu vida. Por eso está relacionado tiempo con vida. Entonces, el día es un ciclo natural. ¿Qué otro ciclo natural tenemos? El año, que son 365.25 días. Por eso cada 4 años agregamos un día más. Entonces, el año está relativamente en función de los días, pero no exactamente en función de los días. Entonces, es un reloj independiente, el reloj del año, que mide un lapso de tiempo. Y es repetitivo, y es repetitivo, y es repetitivo, y no va a cambiar. Eso es un reloj. Entonces, ¿qué es el tiempo? Lo que miden los relojes naturales, no artificiales todavía. Entonces, el día es lo que marca el reloj natural del giro de la Tierra. El año es un reloj natural que marca la órbita de la Tierra, pero es un ciclo. Eso es el tiempo. Un ciclo que se repite y que se repite. Extrañamente, el año en la Luna dura 12,38 días. Pero un día lunar equivale a 29.5 días terrestres. Ahí encaja, ¿no? Pero si yo viviera en la Luna y yo tuviera como referencia la Luna,
el día sería un tanto largo, ¿no? Porque serían como 14 y algo días terrestres, o sea, sale el sol y bueno. Pero como yo lo mido en cuanto a repeticiones, para mí sería simplemente un día. Me daría cuenta de que es largo porque si vengo a la Tierra y me doy cuenta que acá los días son más cortos. Entonces, el tiempo es total y absolutamente relativo. Es una dimensión relativa. Entonces, es un periodo que se repite, pero que es único. No está en función de otros. Eso es el tiempo. ¿Y qué tiene que ver esto con los números primos? Vamos por ello. Bueno, en algún momento en el adendum anterior yo definí la serie del tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y eso sería todo. Y se repite, y se repite, y se repite. Es un ciclo. Te presento entonces el reloj del tiempo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Pero yo cuento una vuelta y estoy nuevamente en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y he dado 2 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y he dado 3 vueltas. Entonces yo le llamo 10, 20 o 30, pero en el fondo estoy dando vuelta al mismo reloj. Y lo que yo estoy contando son las vueltas. Y mi problema es que yo pongo esto en una recta. Y lo veo recto, lineal. Y dejo de lado que lo que estoy contando es un reloj. Algo que se repite. Y se repite, y se repite. Entonces, esto es un reloj. Esto marca el tiempo. Y lo que yo cuento son las repeticiones de tiempo. Por eso si yo cambio el reloj, cambio todo. Cambio todo. Entonces, ¿quién definió este reloj? Bueno, el hombre lo define. Lo usamos para contar. Pero es un reloj. Entonces, tenemos que hacer esa diferencia. ¿Qué es un reloj? Algo repetitivo que se repite y gira. Eso es un reloj. Esto es un reloj. Veamos entonces, definición, ¿qué es un número primo? Bueno, un número primo, primero que nada, es un número natural, entero. No son fracciones, no son números irracionales, no, son números naturales. ¿Ya? Son divisibles solamente por sí mismo. Si yo lo divido por sí mismo me da 1 y si lo divido por 1 me da a sí mismo. Entonces, el número primo no puede ser divisible por otro número. Y ahí parte el problema, porque yo no estoy definiendo algo por lo que es, lo estoy definiendo por lo que no es. O sea, yo estoy discriminando. Elegir por exclusión se llama discriminar. Entonces, cuando yo defino un número primo, le pongo la condición de que no sea múltiplo. Entonces no estoy diciendo lo que es, estoy diciendo lo que no puede ser. Exclusión. Entonces, si uno quiere entender los números primos, tiene que entender por qué no son.
o cuáles no son. Porque uno siempre han buscado la regla de cuáles son. Pero si yo busco la regla de los que no son y veo las condiciones de por qué está el número ahí y es un número primo, por exclusión yo lo voy a obtener. No por definición, sino que por exclusión. Primer gran problema. Y es ahí donde tenemos que volver con los relojes. Entonces los números primos no pueden caer dentro de ningún reloj. Porque si caen dentro de un reloj y yo estoy contando con ese reloj y caigo en el número, entonces ese número no es primo porque es múltiplo de el reloj con el cual yo estoy midiendo. Entonces no puede caer dentro de un reloj. Entonces cuando yo uso este reloj y uso este reloj que coincide con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que este reloj que marca el 2, que el 2 es un número primo, lo primero que hace el reloj del número 2 es eliminar todos los números pares. Ningún número par de aquí, después del 2, va a ser número primo porque no cumple la condición. O sea, este reloj del 2 elimina todos los números pares. Entonces me quedan solamente los impares. 1, 3, 5, 7, 9. Y se fueron, y para siempre. El 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18, bla, 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 bla. Todos los pares se van. Primera gran exclusión. Entonces me quedan que los números primos tienen que ser impares, excepto el 2. Que el 2 aparece, es debut y despedida, y el 2 es el único número primo par y después desaparece. Y elimina a todos los demás. Entonces me quedan solamente los números impares. Pero cuando yo veo esta figura, los verdes son los impares y los rojos son los pares, excepto el 5 y el 0, que son... El 5 es impar y el 0 es par. Pero aquí lo que llama la atención es que existe una asimetría entre pares, los rojos, y los impares, que son los verdes. Y existe una simetría 0,5 que marca que este lado es igual a este, pero este lado no es igual a este. Ya tenemos una diferencia. Y cada número impar se opone a un número par. Impar, par, par, impar. Impar, par, par, impar. Excepto el 5 y el 0, que también son par e impar, pero marcan un eje de simetría. Por lo tanto, el reloj del 5, cuando aparezca, porque el 5 es un número primo, va a eliminar todos los múltiplos de 5, porque parte en 5 es un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5, y elimina el 0, que ya lo eliminó el número 2. Pero cuando vuelva sobre sí mismo va a caer nuevamente en el 5 y va a eliminar todos los múltiplos de 5. Es decir, debut y despedida. El número 5 aparece con un número primo y elimina todos los que terminen en 0 o en 5. Entonces el 2 ya eliminó los rojos. El 5 eliminó el 0 y el 5. ¿Qué me queda entonces? 1, 3, 7 y 9. Impares. Se nos fueron varios, ¿eh?
Entonces, ¿qué tengo yo ahora? No puede ser múltiplo de. Ah, pero número par por número par da un número par. O sea, fuera. Número par por número impar da número par. Tampoco. Número impar por número impar da un número impar. ¿Qué pasó? Los únicos múltiplos que pueden eliminar a un número impar, que es donde están los números primos, es otro impar. O sea, es un problema entre los números que están en verde. Los rojos y los azules ya se fueron. Aquí ya los números primos no es problema de los números pares o del 0 y el 5. Queda todo en familia. Solamente los números impares. Entonces, ¿cuál es el patrón de los números primos? Una condición es que sean impares. Entonces, los números primos van a ser todos los números impares, excepto, y ahí viene el patrón, los que son múltiplos de. Y en ese múltiplos de, yo me tengo que ir directamente con los mismos números anteriores. Por eso yo hablo de tiempo, número pasado. El que un número primo sea número primo está en función de los números primos anteriores a él. Depende de su pasado. Y en el momento en que el número primo aparece como número primo, va a afectar a todos los números que vengan después de él. Entonces, afecta el futuro. Por eso es un tema de tiempo. Cuando uno entiende los números en primos, uno entiende qué es el tiempo. ¿Qué son los relojes? Cuando uno entiende los relojes, uno entiende si, muchas escalas de tiempo. Porque lo que mide los relojes es tiempo. ¿O cómo se mide el tiempo? Con relojes. Por eso es tan importante entender lo que es un reloj. Entonces tenemos que trabajar con relojes. Y cada magnitud del reloj me va a definir una unidad de tiempo. Y la condición es que no esté en función de un número anterior, que va a ser un número primo. Todo número primo dejará de ser primo si es múltiplo de otro número previo a él. Y al aparecer en el presente, que yo me doy cuenta de que ese es un número primo porque no es múltiplo de ninguno de los números primos previos, afecta el futuro porque todos los que sean múltiplos de ese que yo acabo de encontrar no van a ser primos. Entonces, un número primo lo que determina es un nuevo reloj que va a eliminar futuros números primos y que está en función de su pasado, los que ya eran primos anteriores. Y la condición es que no sea múltiplo de ningún número primo previo. Entonces tenemos números primos que van a anular números impares potencialmente primos porque caen dentro de su reloj. Entonces un número primo es un número impar que no puede ser eliminado por ningún reloj preexistente. Porque si cae dentro de un reloj preexistente, entonces es un múltiplo de ese número primo. Por lo tanto, pierde su condición. Depende de su pasado. Porque yo pongo la condición, no puede ser múltiplo. O sea, yo no puedo olvidar el pasado del número.
Y las repercusiones van a ser a futuro. Porque 3 veces ese número no va a ser primo. No digo 2 porque va a ser par. 3, que es un número impar. 3 veces ese número no va a ser primo. Ese número primo por sí mismo, el cuadrado, tampoco va a ser primo. Entonces ahí yo aplico la causal de exclusión o de discriminación. Un número primo es un sobreviviente. Un número par sobreviviente a todos los relojes previos que ya existen. Y no me los puedo sacar de encima. No es una función de sí mismo, porque ya es un número impar, ok, pero yo tengo que revisar en su pasado. Por eso es el origen del tiempo. Y tiene repercusiones futuras. Entonces el número 2 es un reloj que me eliminó todos los pares. Este se va. El 5, como reloj, elimina todos los números en 5 y en 0. ¿Para qué le vamos a prestar atención? En cambio, el reloj del 3 sí es importante. Otra vez el 3. Otra vez el 3. Por eso es tan importante. Porque esto me conecta con la tríada estelar, con el trigonal piramidal, trigonal plano, trío de quarks. Y ahora el tiempo está relacionado con el número 3. Porque el 1 no gira, no se repite, el 2 sí y eliminó todos los números pares. El 5 elimina todos los números simétricos, 5 y 0, ok, pero entre el 2 y el 5 está el 4, que es el número par que ya se eliminó, pero está el 3. Cero, 1, 2, 3. ¿Ok? Acabo de encontrar un número que no es múltiplo de nada anterior y que nace como número primo ahora en el presente, porque yo ahora estoy en la posición número 3, y que me va a eliminar a futuro todo lo que sean múltiplos de 3. 4, 5, 6. Número par. 7, 8, 9. 3 por el número primo que yo acabo de encontrar. 9. O el número que yo encontré, 3 al cuadrado. Y esto es súper importante que entenderlo. 9, 3 al cuadrado, 9. El número 9 no puede ser un número primo. Vamos excluyendo. Pero en esta pasada, del 3, 4, 5, 6, apareció el 7, que no fue eliminado por el 3. Por lo tanto, el número 7 es un número primo, porque no cae en el único reloj existente hasta el momento, que es el reloj del número 3. 7 es un número primo. Es verde, es impar, cumple. Pero el 9 no, porque es múltiplo de 3. Sigamos. 9, 10, 11. No. No es múltiplo de 3 ni es múltiplo de 7. El 11 es un número primo. No lo pude excluir. 12. Cae número par. Ya no importa, porque están fuera. 13.
no es múltiplo de 3. Este queda fuera. El 3 es número primo. No lo pude excluir con el reloj del 3, que es el único que está funcionando. 14, 15, 5. 16, 17, primo. 18 cae múltiplo de 3, pero es par. 19 no es múltiplo de 3, es número primo. O sea, este relojito, cuando pasó después del 10, no eliminó ningún número. Porque cayó en par, múltiplo de 5, par. 12, 15, 18. Y en la pasada no eliminó ningún número. $18, 19, 20, 21. Y ahora cayó en el número 1. ¿Y por qué? Porque es múltiplo de 3. Y en segunda instancia, el número 7 que ya había aparecido. Entonces, el 7 ahora empieza a actuar como segunda instancia, pero no da la cara. Porque lo elimina primero el número 3. 7 por 3, 21. 21 no es un número primo. Entonces, un número primo son todos los números impares, los verdes, y que no sean múltiplos hasta ahora del 3 o del 7 o del 11 o del 13 o del 17 o del 19. Pero ¿por qué yo no analizo esos números? Porque están sobre x cuadrado. ¿Qué tiene que ver eso? Ya lo vamos a ver. Entonces estábamos en el número 21, 22, 23, 23, número primo, no fue eliminado. 24, par, 25, 26, 27. El 27 no es número primo. ¿Por qué? Porque es 9 por 3. Lo marca el reloj. Pero este reloj ha dado 9 vueltas. Pero 9 no es un número primo. Es un número impar. Pero no es un número primo. Pero un número impar que no es un número primo, entonces es múltiplo de algo antes, ¿no? Claro, porque 9 es 3 por 3. Entonces el 27 no es número primo porque es 3 por 3 por 3. El determinante aquí es el número 3. Y los otros números primos están en segundo plano, que todavía no aparecen. 27, 28, 29, 30. Eliminado porque es par y el múltiplo de 5. 31, número primo. 32, 33. Acabo de eliminar el 33. ¿Por qué? Porque es 3 veces 11. Y el 11 ya era un número primo. Entonces, dos números primos, el 3 y el 11, eliminan el 33. ¿Qué diferencia tiene con el 27? Porque el 27 era 3 por 9. Y 9 no era un número primo. Pero no era número primo porque era producto de otros números primos previos. 9 era 3 por 3. Entonces, ahí está el número primo principal. Números primos eliminando potenciales números primos porque son múltiplos, porque el reloj los elimina. 33, 34, 35, 36, par. 37, número primo. 38,
39. ¿Por qué se elimina el 39? Porque es múltiplo de 3. Y de 13, que era otro número primo anterior, que está en segundo plano. El 39 se elimina por el número 3 y en segunda instancia por el otro número primo, que es el 13. Pero que no es determinante todavía el 13. Pero lo va a hacer. 39, 40, 41, 41 número primo. 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 es número primo. 48, 49. No es número primo. 49 no es número primo, no es múltiplo de 3. Pero es múltiplo de 7. 7 por 7, 49. Ah, entonces el 49, si yo le saco la raíz, encuentro un número primo anterior. Raíz de x, raíz de 49, es 7. Y 7 es un número natural, exacto, sin decimales, y es un número primo. 7 por 7, 49. Y ahora el número no es eliminado por el reloj del 3, sino que es eliminado por el reloj del 7. Ahora es relevante. Entonces, cada vez que yo encuentro un número primo, va a ser determinante cuando se transforme en el número primo al cuadrado. 3, 3 por 3, 9. 7, 7 por 7, 49. Después viene el 11, 11 por 11, 121. Ah, o sea que el 121 no va a ser primo. Afecta el futuro. Porque cuando yo llegue al 121 no va a ser múltiplo de ningún número primo previo, excepto el 11, y se va a hacer efectivo. Entonces aquí hay un patrón ya que está apareciendo. Un número primo, potencialmente primo, o sea, un número impar, no va a ser primo si no es divisible o cae en el reloj de los números primos previos hasta raíz de x. Entonces el 49 no es un número primo porque no es función del reloj del 3. Pero raíz de x, raíz de 49 es 7 y sí es un número primo. Por eso se elimina, no por el 3, sino que por el 7. Y estos relojes ahora, el 3 y el 7, van a empezar a funcionar juntos. Yo hasta aquí vengo solamente con el reloj del número 3. Pero ahora tengo que usar dos relojes. El del 3 y el del 7. Porque ahora habrá números impares, potencialmente primos, que van a ser eliminados o por el reloj del 3 o por el reloj del 7. ¿Hasta dónde? Hasta raíz de x. Porque todo número que sea mayor que raíz de x va a dar un número mayor al que yo tengo. Entonces no es parte del pasado. El último número que puede afectarlo es raíz del número. La raíz cuadrada del número. Entonces todo número primo va a ser primo si es impar. Y no cae en el reloj de entre el 3 y raíz de x. No tengo que ver todos los números primos previos. No. Entre el 3, podría decir el 2, porque es número par, pero ya, ¿para qué? Y no voy a incluir el 5 tampoco. Entre 3 y raíz de x. Entonces ahora vemos que el 49 no es un número primo porque cae en justo raíz de x de 49, que es 7, y que es número primo.
no analizo todos los relojes. Van a aparecer más relojes. Cada vez que yo encuentro un número primo, lo que yo encuentro es un reloj que va a ser efectivo a partir de x cuadrado. ¿Entienden? Lo encuentro, es un reloj, pero no va a ser determinante. Hasta un futuro. Yo sigo conectado al pasado. Entre 3 y raíz de x, que raíz de x obviamente es menor que x. Entonces estoy trabajando con el pasado para determinar el presente, y lo que yo encuentre en el presente va a afectar el futuro. Tiempo. Relojes. Relatividad. Todo número tiene un pasado que no se lo puede quitar de encima y va a tener repercusiones futuras. Tiempo. Los números primos representan relojes únicos. Porque si en función de otros relojes, entonces es un subreloj, es como decir que un minuto tiene 60 segundos. O que el día, que el reloj del que tenemos natural, está de 24 horas y yo le asigno 24 subdivisiones. Entonces, el reloj que yo hago está en función del otro, y aquí se trata de encontrar un nuevo reloj, una nueva unidad de tiempo. Números primos definen el tiempo. Entonces, expresémoslo esto en términos matemáticos. No soy matemático, soy geólogo, no se los olvide. Entonces, definamos primero que nada la función residuo, residuo decimal. Residuo decimal será x partido por el número primo menos el módulo de x partido por el número primo. Entonces, me da un número más un decimal y yo le quito el módulo y me quedo solamente con la fracción decimal, el 0, entonces si es igual a 0, entonces es múltiplo, no hay residuo. Pero si es distinto de 0, entonces no es múltiplo, hay residuo. Definamos entonces una ecuación que diga, una fórmula que me dé lo que es un número primo. Entonces, un número primo será la pitatoria de la función residuo. De la función residuo entre x dividido por el número primo. Entre número primo 3 y número primo raíz de x, si es que es un número primo. Es la pitatoria de la función residuo entre 3 y raíz de x. Si es igual a 0, no es un número primo. En ese rango, si es 0, no es número primo. Si es distinto de 0, entonces es un número primo. En el rango 3 raíz de x. El resto no me interesa. Me interesa ese pasado inferior a raíz de x, hasta raíz de x. Entonces es la pitatoria, porque la función colapsa. Cada vez que yo hago la división por algún número primo previo y el residuo es 0, la función colapsa. Se va a 0. Si no se va a 0, por muy pequeño que sea el número, es porque no hay ningún 0 involucrado. Entonces es distinto de 0. Entonces el número primo, la pitatoria, entre el número dividido por el número primo, entre 3 y raíz de x. Si es distinto de 0.
Bueno, veamos entonces, vámonos al futuro, ya que estamos trabajando con el tiempo, vámonos al futuro. Y me voy a ir tan lejos como el número 521, 523, 527, 529, 531, 533, 537 y 539. Vamos a analizarlos. Entonces un número primo no puede ser múltiplo de los números primos previos hasta raíz de x. 521, la raíz de x es 22.8. Por lo tanto, yo voy a analizar solamente hasta el número 19, que es un número primo menor a raíz de x. Si aparece un número entre 3 y raíz de x que sea múltiplo de, esto se me va a hacer 0. La división x partido por el número primo va a ser un número entero que no va a dejar residuo decimal. Entonces yo voy a determinar si el número es o no primo, si lo elimino o no lo elimino en función de los relojes previos. 3, 7, 11, 13, 17 y 19. Y no incluyo el 23 porque raíz de x es 22.8. Entonces, 521 dividido por 3, 0.7. ¿Pero por qué 0.7? Porque yo estoy tomando la fracción decimal, el residuo decimal. ¿Y qué es el residuo decimal? Es la división de x partido por el número primo menos el módulo de x partido por el número primo. Entonces yo le quito la parte entera. Entonces me da un número x, 7, yo le elimino el número entero. Entonces si es 0, el número es exacto. Entonces, dividido por 3, 0,7, residuo. Dividido por 7, residuo 0,8. Dividido por 11, 0,3. Dividido por 13, 0,3. Dividido por 17, 0,1. Dividido por 19, 0.4. No es múltiplo de ninguno, porque tengo residuo. Si yo multiplico los residuos, me da un valor distinto de 0. Entonces es un número primo. Y raíz de x no es un número entero, no es un número natural. Es una fracción. Número primo. Cumple con las condiciones. No lo mató ningún reloj previo. Vamos con el 523. 0,3 dividido por 3, 0,3 dividido por 7, residuo 0,7 dividido por 11, residuo 0,5 dividido por 13, 0,2 dividido por 17, 0,8 dividido por 19, 0.5, raíz cuadrada de x, 22.86. Pasó la prueba. Multiplico todos estos valores y me da distinto de 0. Entonces 523 es un número primo. Vámonos con el 527. 527 dividido por 3, 0.7. Dividido por 7, 0.3, el residuo. Dividido por 11, el residuo es 0.9. Dividido por 13, el residuo es 0.5. Y dividido por 17, el residuo es 0. Porque es 17 por 31. 17 es número primo y 31 es un número primo. Aquí está raíz de x. Y hay una especie de simetría entre 17 por 31, que está bajo raíz de x, y 31 por 17, que está sobre raíz de x. Y a mí me da lo mismo, porque el que me interesa es el que está a este lado. Siempre están a este lado. Entre 3 y raíz cuadrada del número. Ese es el patrón. ¿Y por qué no es un número primo? Porque es múltiplo de, y entonces cuando esto sea 0, el residuo decimal es 0, da lo mismo estos valores que están acá. Da lo mismo el 0,7, 0,3, 0,9, 0,5, 0,7, da lo mismo porque por 0 es
0. Entonces, como yo estoy discriminando y yo quiero saber cuáles son primos, ya sé que no son impares. Esa es la norma. Y va a seguir siendo primo si yo no lo puedo eliminar mediante un reloj. Y aquí lo acabo de eliminar, porque es múltiplo de 17. Y 17 por 31 y 31 por 17 están a uno bajo y el otro sobre raíz cuadrada de x. Y aquí viene lo bueno. 529. Residuo decimal por 3, dividido por 3, 0,3. Dividido por 7, 0,6. Dividido por 11, 0,1. Dividido por 13, 0,7. Dividido por 17, 0,1. Dividido por 19, 0,8. O sea que no lo pude eliminar por ninguno de los relojes previos. ¿Cierto? Si yo multiplico todos estos valores que no son ceros, va a ser distinto de 0. Pero me queda que analizar ahora raíz cuadrada de x. Y raíz cuadrada de 529 es 23. Y 23 es un número primo. Es un número entero, primo. Entonces, el último número que podía influir, porque yo venía con 22.8, raíz cuadrada del número, 22.86, 22.95 y ahora llegué al número 23 exacto. Ningún reloj previo lo pudo eliminar, excepto la raíz cuadrada del número, que ya era un número primo, que a su vez no es múltiplo de ninguno, entonces es único. Entonces, el pasado de un número, si es primo o no es primo, decide si lo es entre 3 y raíz cuadrada del número que estoy analizando. Si pasa el filtro, es número primo y se convierte en un reloj. Si la multiplicación es 0, o aparece un 0 porque es múltiplo, entonces el número no es primo porque es múltiplo de un número previo. Su pasado lo condena. Entonces un número primo es un número impar que sobrevive al paso del tiempo. Pasan los relojes por él y no lo tocan. Todos los relojes, no, los relojes entre 3 y raíz de x, si ninguno de esos relojes lo toca, da lo mismo los que vienen. Porque estoy en el 529. ¿Por qué yo me freno en 19 o en 23? Porque los otros ya dan lo mismo. Caen fuera de rango. Si no aparece antes en ese rango, entonces ya nada lo puede eliminar. Esa es la norma. No del número primo en sí, sino de los relojes que lo eliminan. Porque estamos definiéndolo en función de lo que no es. No es múltiplo. Sigamos. 531. 531 es 3 por 177. Para la casa inmediatamente. Y el 3 está aquí y el 177 está allá. Allá. ¿Y qué dije yo? Que el número va a empezar a trabajar en las sombras a partir de 3 veces el número primo. Ahí está. 3 veces el número primo. Pero trabaja en la sombra. Y va a ser determinante a partir de 177 al cuadrado. Pero por ahora no. Entonces, son poquitos relojes. No son muchos. Cada vez van a ser más. Pero el rango de acción ahora es mucho más distante porque va en función del cuadrado. Y los antecedentes del número yo lo estoy viendo en función de antes de raíz de x. Raíz cuadrada de x. Entonces, trabajo con el pasado y actúo sobre el futuro. Y cuando el futuro se haga presente, estos números que estoy encontrando yo ahora son el pasado.
533, 07, 01, 05, 13 por 41. Aquí está raíz de X, 23.08. Y 41 por 13 está casi simétrico, pero al otro lado. Por eso me interesa solamente este no. Ya está raíz de X no da, pero ya fue eliminado por el 13. 537 es 3 por 179. Otra vez el 3. Y el 179 que empieza ahora a trabajar en la sombra. 179 por 3 nunca va a ser un número primo. Cualquier número primo por 3 no va a ser un número primo. Y vamos con el 539. 07, 7 por 77. 7 es número primo, pero 77 es impar, no es un número primo. Pero 77 es múltiplo de 11. 7 por 7 por 11. 11 por 49. Siempre hay un número primo. Y siempre lo habrá. Volvamos a los números que vimos previamente. 521, 07, la pitatoria por 08, por 03, por 03, por 01, por 04. Y raíz de X no cuenta. Distinto de 0. Ok, número primo. 523, 03 por 07, por 05, por 02, por 08, por 05. Raíz de X no existe. Distinto de 0, número primo. 527, 07, 03, por 09, por 05, por 0. Y ya me da lo mismo porque con el 0 la función colapsó. Colapsa, 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 colapsa. Esos son los números primos. Son función de su pasado. Es inevitable, porque lo pongo en la condición. Que no sea múltiplo. Y los únicos múltiplos que pueden dar un número impar son números impares. Por lo tanto, números primos. O números primos por números impares que a su vez son múltiplos de otros números primos. Entonces, por ejemplo, el 539, que era 7 por 77. 7 era número primo, 77 no era número primo. Pero 77 era 11 por 7. Entonces me queda 11 por 7 por 7. Número primo por número primo por número primo. Los únicos que pueden eliminar un potencial número impar, que podría ser primo, son los números primos previos entre 3 y raíz de X. Entonces es fácil como ponerlo en una... Cada vez que yo encuentro un número primo, lo voy poniendo en la lista abajo. Y hago una fórmula en Excel en que hago la división por los números primos previos hasta el raíz de X y voy sacando unos nuevos números primos y los voy poniendo en la lista. Y voy ampliando la fórmula porque a medida que pasa el tiempo, el número que fue primo ahora se transforma en número primo al cuadrado y ahora va a ser determinante. Por eso yo tengo que ir moviendo el rango. Y yo puedo determinar todos los números primos del mundo. Hasta el infinito. Pero dependen de los números primos previos. Entonces, si tengo un número del orden de 1000, va a ser efectivo ese número primo en torno a 1000 cuando sea 1000 por 1000. No antes. Entonces, tienen un futuro cada vez más distante.
pero son producto de un pasado que también es móvil, que se viene acercando. Mientras más yo avanzo en los números, raíz de ahí que también va incorporando nuevos relojes, pero no todos los relojes. Por eso es importante entender el concepto de reloj y de tiempo. Los números primos son el origen del tiempo, son la definición de nuevo reloj. Un número primo define una nueva unidad de tiempo. Bueno, el viento me jugó una mala pasada y me echó a perder el video, entonces tengo que hacer un video nuevo con respecto a las conclusiones y el resumen. Discusión final sobre el tema de los números primos y el origen del tiempo. Entonces tenemos que los números primos son números naturales, enteros naturales. Están definidos a través de la discriminación, lo que no son. Los primeros números primos que aparecen son el 2, el 3 y el 5, que no tienen antecedentes previos. Cada número primo en sí es un reloj que va a empezar a contar cuáles ya no podrán ser números primos. Por lo tanto, el número 2 es el primer número primo que aparece, o el segundo después del 1, que no gira, no cuenta nada porque está ahí quieto. Giro cero, spin cero podríamos llamarle. El 2, que inmediatamente debut y despedida, elimina a todos los números pares. Saca la mitad del reloj. Después aparece el número 5, que es algo muy parecido. Debut y despedida, elimina todos los múltiplos de 5, porque es simétrico. Y en la primera vuelta, cuando uno no tiene antecedentes previos, aparecen como números primos el 1, el 3 y el 7. Se fueron los múltiplos de 5 y se van los múltiplos de 2. Aparecen y desaparecen inmediatamente. Cada número primo es un número nuevo que tiene una magnitud distinta a los anteriores. No puede ser múltiplo de los números anteriores. Por eso es un número primo. Entonces es un nuevo reloj, cuya definición está basado en los números previos, primos previos, exceptuando el 1, entre el 2, para ser rigurosos, desde el 2 hasta raíz cuadrada del número. Si eso, en esos antecedentes, que son el pasado del número, no aparece algo, un número que sea múltiplo de, o no existe relación, entonces el número es primo. Entonces, por eso es importante que en la primera pasada los números primos que aparecen son el 1, el 3 y el 7. Son, exceptuando el 2, son todos impares. Ya el 2 inmediatamente saca todos los pares. Entonces, te quedan solamente los impares. El número 5 saca la simetría entre el 0 y el 5. O entre el 10 y el 5. Porque 5 es la mitad de 10, entonces el doble va a calzar justo. Y 3 veces va a llegar a la misma posición, entonces se eliminan. Entonces tiene una condición bien especial porque está basado en los números primos previos. Si no cae como múltiplo, entonces tenemos un nuevo reloj que va a ser operativo a partir de x cuadrado. Aparece como 3x, 7x, 9x, pero va a ser efectivo como tal y va a ser determinante a partir de x cuadrado. Entonces tenemos claramente un pasado relacionado con la raíz del número, raíz cuadrada del número, y un futuro basado en el x cuadrado. Entonces es un número primo que es un nuevo reloj que está en función de su pasado y afectará el futuro. Por eso el tiempo. ¿Es una función continua? No.
Desde que aparece el 2 se van todos los pares y quedan solamente los impares. Entonces ya tenemos una discontinuidad. Y como desaparecieron los múltiplos de 5, tenemos una segunda discontinuidad. Por eso, en la segunda vuelta, quedan como números primos el 11, el 13, el 17 y el 19. Entre el 11 y el 13, 2. Entre el 13 y el 17, 4. Y entre el 17 y el 19, 2. Hay saltos en la cantidad, en el módulo. Salto cuántico. Entonces un número primo es un número impar. Después del 2 es un número impar que sobrevive al paso del tiempo. Es decir, los relojes que ya vienen dando vueltas antes de él no lo tocan. Y si lo tocan, no es primo. Entonces, necesita un pasado intachable que ningún reloj previo lo elimine. Y en ese momento nace el número primo. Cumple con la condición que no sea múltiplo. Y se va a transformar en una especie de asesino de números impares. A partir de que es cuadrado, porque ninguno ahora va a estar en función de él, porque él se transforma en el pasado de esos números futuros. Entonces, para eso está involucrado la función residuo. ¿Qué es la función residuo? Es x partido por algún número primo previo, que puede ser cualquiera en realidad, cualquier número dividido por otro, al cual yo le quito el módulo de x partido por número primo o por cualquier otro número. Dejo solamente la parte decimal. ¿Por qué? Porque si es un número exacto y es divisor de, el residuo es 0. 3 no es múltiplo de 2 porque es 1,5. El módulo es 1, por tanto el residuo es 0,5, residuo decimal. Entonces, yo a través de esa división con respecto a los números previos, porque todo número primo está relacionado a números primos preexistentes. Ya los pares se fueron, los múltiplos de 5 se fueron, quedan solamente números primos que son impares. Porque par por par da par, par por impar da par, pero impar por impar da impar. Y yo necesito que el número primo se extinga o prevalezca o sobreviva y va a estar en función de los números impares, que son otros números primos. Entonces la función residuo me dice si un número es múltiplo de. Entonces cuando yo defino la pitatoria o la multiplicatoria de la función residuo, estoy multiplicando todas esas fracciones que me quedan al dividir el número en cuestión, x, por los números primos previos o preexistentes hasta raíz de x. No más, porque existe una simetría. Raíz de x es el último número que se va a multiplicar, el menor y el mayor número por el cual se va a multiplicar un número. Antes de raíz de x, si encuentro un número, va a tener un correspondiente sobre raíz de x. Entonces, el raíz de x marca un límite. Si yo llego a raíz de x, es un número exacto, es ese número, y ninguno antes ni ninguno después. Entonces, por eso va entre 3 y raíz de x, que en rigor debería ser entre 2 y raíz de x, la pitatoria. Entonces, ¿qué pasa cuando aparece un múltiplo? La función colapsa, se va a 0, da lo mismo en qué reloj me encuentre yo, se va a 0. Y si no se va a 0, si la pitatoria no es igual a 0,
entonces no hay ningún número que sea múltiplo, no existe ningún cero y la multiplicación va a ser distinta de cero. Entonces es información relativa al pasado y que se aplica en el futuro. Están conectados los tres. No son independientes, dependen unos de otros. Y es una relación de discriminación. Por eso el problema en que yo digo, bueno, pero ¿cuál es el patrón de los números primos? El único patrón que tienen los números primos es que son impares. Terminados en 1, 3, 5, 7 y 9. 1, 3, 7 y 9. ¿Pero por qué no aparece la relación? Porque la definición de número primo está basada en lo que no es. En lo que no puede ser. Y ahí está el patrón, en lo que no es. Entonces, por eso un número primo es un número que sobrevive al paso del tiempo. No es eliminado por los números primos previos. Y aquí empiezan las reflexiones. Porque este canal o este libro está basado en el origen de la vida. ¿Y qué tiene que ver los números primos con la vida? Bueno, en ese seguimiento de la vida, de biología pasamos a bioquímica, las moléculas, que están vivas. ¿Por qué están vivas? Porque tienen relojes incorporados. La resonancia es un reloj, tic-tac, tic-tac. 2. Las bases nitrogenadas tienen aromaticidad. Necesitan a partir de 3 pares de enlaces dobles móviles. 3. Para que se produzca la aromaticidad. Y giran en un sentido y giran en otro. Entonces es una especie de reloj que gira y que está en función de 3. El código o el reloj de las bases nitrogenadas es a partir de 3. 6 pares. 3 pares, 6 electrones que se comparten. 3 enlaces dobles móviles. Eso es un reloj. Entonces la vida bioquímica, tanto las amidas de las proteínas como las bases nitrogenadas, del ARN, del ADN, de las alarmonas, de todas estas bases nitrogenadas está en función de 3. Otro reloj. Entonces, bueno, aparece que las moléculas estas tienen vida, pero los átomos también tienen vida, porque los átomos son inteligentes y tienen conciencia. Conciencia, claro, la percepción del tiempo, tienen incorporado un reloj. Los átomos tienen relojes, tienen códigos de comunicación. RGB le llaman código de color. Si no está en rojo, otra está en verde y otra tiene que estar en azul. Si una cambia, las otras cambian para que te siga dando blanco. RGB combinado da blanco. Entonces, todo conduce a esto de la información. Y en el adendo anterior de Cheshire, me refiero a lo que están diciendo los físicos cuánticos en este momento. La física cuántica está errada. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo premios Nobel. Gerardus Stouff y Yakir Ahanasov. Están equivocados. ¿Y qué están diciendo los físicos cuánticos en estos momentos? No existe la materia. Todo es información. Finalmente todo es información.
La materia que uno cree que es materia que no existe como tal, ya lo dijo Max Planck hace 100 años atrás, y se refirió a los átomos como mentes conscientes e inteligentes. La materia como tal no existe. Lo que existe es energía y equivalente en materia, pero energía. Y ahora se dan cuenta que la energía es información. O sea, todo está hecho de información. Eso es lo relevante. La interacción entre la información genera esto que uno piensa que es materia, pero que no es tal. Entonces, ahí nace la importancia de entender qué es el tiempo, que nadie lo ha definido. Y está ahí. Los números primos son, por definición, el tiempo. Pasado, presente y futuro. Relojes que se mueven. Información. El tiempo no es una magnitud física, una propiedad de la materia. No, no, es información. Algo que se repite, algo que se repite, algo que se repite. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tic, 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 tic. Eso es todo. Algo que se repite. Y eso genera, el tiempo genera la sensación, cuando uno lo entiende, lo interioriza, que toda la vida lo tiene, todos tienen un reloj interno, los átomos, las moléculas, nosotros, los humanos. Esa variable tiempo incorporada dentro de esta organización se llama conciencia. Porque si tú tienes un reloj que es múltiplo de otro, entonces tú no tienes un reloj original. Tú tienes un derivado de un reloj que ya existe. Si yo tengo un reloj en función de 4, bueno, está en función de 2 en el fondo. Entonces, reconoces que existe un pasado y que afecta el futuro. Entonces, esa es la importancia y la relación de los números primos con el tiempo. Por eso son el origen del tiempo, porque lo que nace, cada número primo que nace es un reloj que se autoextingue como tal y que va a empezar a matar a todos los números que vienen detrás de él a partir de x cuadrado. Antes lo va a hacer, pero en función de otros relojes, pero después de x cuadrado, él como tal va a empezar a eliminar números. ¿Se van a acabar los números primos? No, pero cada vez va a ser más difícil encontrarlos. Porque ya tenemos cada vez más relojes y más relojes y más relojes, pero las dimensiones también empiezan a aumentar. Entonces, el pasado está en función de x, raíz de cuadrada de x, y el futuro está en función de x cuadrado. Presente, pasado y futuro. El tiempo. Y tiene saltos cuánticos. Eso creo que me conecta de una manera bien extraña con la física cuántica, porque la física cuántica tiene saltos, no es continua. No es continua, tiene saltos. Y el tiempo tiene saltos. Y cuando hablamos del espacio-tiempo, estamos hablando del espacio y tiempo con saltos cuánticos. Entonces, no podemos entender ni la vida, ni la conciencia, ni el tiempo, ni los saltos cuánticos hasta que entendamos los números primos. Esa es la gran importancia de los números primos. Y por eso lo estoy incorporando dentro de este libro, porque tiene relación directa con la vida. Bueno, espero que esta información, este análisis de un geólogo, no se les olvide. La visión y la versión de un geólogo, que no tiene límites en el conocimiento. No es especialista en nada, pero tiene que entenderlo todo. Así que espero, hombre del mañana, que esta información llegue a ti, que la puedas interiorizar, la puedas entender. Y si te sirve,
Bien, porque de eso se trata la ciencia. La hacemos entre todos. Y si me quieren tratar de loco, bueno, en la introducción incorporo al señor Tesla, que estaba consciente de que van a tratar de loco. Pero bueno, así es la ciencia. Bueno, nos estamos viendo, tal vez en otro capítulo, en otro adendum por ahí.